¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana realmente muy movida, ¿no?, en la economía y en los mercados financieros en la Argentina. Bueno, finalmente se anunció, ¿no?, el esperado, el ansiado nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una extensión de 7.100 millones de dólares al acuerdo original que se había pactado entre ambas partes allá por el mes de junio, con un adelanto de los desembolsos, ¿no?, que esto es lo que buscaba el gobierno principalmente, por unos 19.000 millones de dólares entre 2018 y 2019, que lo que busca, bueno, básicamente este nuevo programa es tratar de llevar tranquilidad a los mercados, ¿no? Los mercados estaban dudando y mucho de que la Argentina estuviera en condiciones, con los mercados financieros, los mercados de créditos prácticamente cerrados, de hacer frente a sus compromisos, ¿no?, especialmente durante el año 2019. Y bueno, justamente este es el objetivo que persigue esta nueva inyección de fondos, ¿no? Obviamente esto en un primer momento generó una recuperación importante de los títulos públicos nacionales. Este viernes en particular, cuando estamos grabando este programa, bueno, lo que vemos es que los mercados han cerrado a la baja, ¿no es cierto?, con el dólar hacia arriba, es decir, las turbulencias evidentemente no van a desaparecer rápidamente. Y bueno, habrá que ver desde la semana próxima si efectivamente a lo que vamos es hacia un escenario donde el mercado testee una de las cuestiones más importantes de este acuerdo cerrado con el fondo, que son los límites de intervención del Banco Central, ¿no? Bueno, usted sabe que en estos días lo que ha cerrado el Gobierno Nacional con el fondo es básicamente un nuevo esquema en lo que tiene que ver con el mercado cambiario, que funciona en base a dos bandas, ¿no? Estas dos bandas que le ponemos ahora en pantalla, ¿no?, para explicárselo claramente, porque esto sin duda va a ser, me parece, puesto a prueba la semana que viene, ¿no es cierto? Le decimos esto porque el dólar terminó muy demandado en el cierre de la semana, cierre de mes, para colmo, con lo cual también cierran los futuros y esto genera presión sobre el mercado de cambios. Pero bueno, lo que básicamente se ha pactado es un esquema muy amplio, ¿no?, de bandas, donde el Banco Central tiene una zona de no intervención, como se ha dado en llamar, entre 34 y 44 pesos, y en la medida en que el dólar se acerque o llegue a los 44 pesos, allí recién el Banco Central intervendría con ventas para intentar frenar la cotización. Un tema a tener en cuenta es que esas ventas no son ilimitadas y el Banco Central no garantiza que el dólar no vaya a pasar esa franja, sino que bueno, el compromiso asumido con el Fondo Monetario es una venta diaria de hasta 150 millones diarios. Este es el esquema. Bueno, así probablemente, le decía, haya que probar este nuevo esquema desde la semana próxima, porque si el mercado sigue demandando dólares, evidentemente, bueno, la cotización va a ir a buscar probablemente esta zona. En el otro, digamos, margen, ¿no?, en la medida que el dólar se pudiera poner a la baja en los próximos meses, bueno, la banda inferior está en 34 pesos. ¿Qué es esto? Bueno, el nivel donde el Banco Central comenzaría a comprar dólares, en caso de que esto ocurriera, si ingresaran capitales o si hubiera mucha oferta de privados, para detener la caída de la cotización. Y aquí la idea es básicamente que el dólar no vuelva a trazarse si ese escenario realmente se materializa, con lo cual, bueno, la competitividad ganada, que es un poco lo que ha quedado en positivo de todo este shock financiero, si es que lo hay, bueno, desde el mes de marzo, bueno, lo que se busca es básicamente tener un dólar lo suficientemente alto desde el punto de vista real para que, bueno, la economía sea competitiva. Esta es la situación, le reitero, habrá que ver qué pasa desde la semana próxima, porque sin duda el mercado cambiario esta semana estuvo muy presionado y no nos extrañaría ver, bueno, algún intento, ¿no?, del tipo de cambio de acercarse a los 44 en los próximos días. Todo esto dentro de un esquema donde vamos a una emisión monetaria cero, ¿no?, así se la planteó en cuanto a la expansión de la base monetaria hasta el mes de junio del año próximo. Esto obviamente con la intención de restar liquidez al sistema financiero y que esto de alguna manera limite la presión sobre el dólar. Y por otro lado, el consabido tema del déficit fiscal cero, ¿no es cierto? Este esquema de gastos e ingresos que ha terminado de definir el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, con el que se ha convencido al fondo de adelantar desembolsos y también de ampliar la asistencia financiera. Así están las cosas. Lo que habrá que ver es la semana próxima qué pasa entonces con los mercados financieros en caso de que continúe la demanda de dólares, y por otro lado, bueno, lo que habrá que ver también es qué pasa con la economía real en un contexto de déficit cero, de apretón monetario, como se lo llama también en la jerga cuando se habla de, bueno, restringir y mucho la cantidad de dinero en la economía, que bueno, son dos temas que claramente van a, de alguna manera, llevarnos a vivir varios meses, ¿no?, de recesión aquí en la Argentina. Así que una situación difícil, después de lo que ha sido una corrida muy intensa a lo largo del año, que todavía la seguimos viendo. Y bueno, como siempre le he dicho, ¿no?, lo primero que uno puede esperar en este tipo de circunstancias es que se frene el estrés financiero
para después buscar lugar para que se recupere la economía real. Nosotros vamos a hacer ahora la primera pausa aquí en Mercados y Empresas y después de esa primera pausa vamos a estar hablando de financiamiento PYME, un tema realmente muy complejo a esta altura del año 2018, con tasas de interés muy altas, con líneas de crédito que realmente están muy limitadas, muy restringidas. Bueno, le vamos a plantear la posibilidad para las pymes de buscar asistencia en sociedades de garantía recíproca. Le explicamos esto después de la siguiente pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y como le adelantaba en el cierre del bloque previo, pasamos a hablar en este tramo del programa de financiamiento PYME. Usted sabe que realmente las condiciones financieras para el acceso al crédito están muy complejas, ¿no?, durante este año, por lo que son, bueno, por un lado elevadas tasas de interés y por otro lado, bueno, prácticamente en algunos casos la desaparición de algunas líneas crediticias porque, bueno, realmente el panorama económico y financiero se ha complicado de una manera bastante significativa. Y bueno, le decía también que existe una figura, la de las sociedades de garantía recíproca, que busca desde hace muchos años aquí en la Argentina mejorar el acceso al financiamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo lo hacen? Bueno, estas sociedades a través del otorgamiento de avales para conseguir financiamiento tanto en la bolsa, esto es en el mercado de capitales, como en los bancos del sistema financiero. Bueno, la principal sociedad de garantía recíproca en la Argentina, la más grande, la de mayor tamaño, es Garantizar, una sociedad que tiene como principal socio al Banco de la Nación Argentina. Así que tuvimos oportunidad de conversar en las últimas horas con su representante aquí en la ciudad de Mar del Plata, la licenciada Luciana Espasandín, para contarle básicamente de qué manera una pyme puede conseguir asistencia en una SGR. Sobre este tema, Luciana Espasandín nos comentaba lo siguiente. Estamos acompañando a las pymes en el acceso al financiamiento, intentando mejorar las condiciones justamente del acceso al crédito, ya sea a través de avales bancarios o avales bursátiles. Actualmente desde Garantizar trabajamos con avales bancarios en todos los bancos del país, ya sean públicos o privados, y lo que intentamos hacer es acompañar a la pyme en todo el proceso de acceso al financiamiento para intentar mejorar las condiciones del acceso a créditos bancarios, ya sea para alargar los plazos de financiamiento, a veces conseguir montos mejores, contra garantías un poco más flexibles que quizás las que exigen los bancos, sobre todo actualmente, dado el contexto en el que estamos. Y lógicamente mejoramos a veces también lo que son las tasas de los créditos. Nosotros tenemos acceso a la mayoría de los bancos y a la mayoría de las ofertas que tienen, entonces también lo que tratamos de hacer es, en base al destino o al proyecto de inversión que pueda llegar a tener la pyme, intentar buscar el banco que se adapte mejor a las necesidades que tenga. Bien, y desde el punto de vista de lo que es el acceso al financiamiento en bolsa, ¿qué es lo que hacen concretamente? En cuanto a lo que es el financiamiento en bolsa, venimos trabajando como desde siempre con lo que son el descuento de cheques de terceros
y cheques propios, que bueno, actualmente están en una tasa bastante competitiva, semejante a la que tienen los bancos, con lo cual la pyme encuentra otro canal para poder descontar sus cheques de terceros y poder financiarse, como así también para el descuento de los cheques propios, que es un autofinanciamiento en corto plazo, llegan hasta 12 meses. Luego tenemos lo que es el pagaré bursátil, que es un instrumento también de descuento similar al cheque propio, pero lo que sirve es para poder el pagaré se descuenta más a mediano plazo, entre 24 y 36 meses, y lo que tiene de ventaja es que se puede emitir en pesos o en dólares, con lo cual es también un beneficio para la pyme. Y el último instrumento, y uno de los que está hoy por hoy más en auge, es la emisión de obligaciones negociables simples, que en este caso llegan hasta 60 meses de plazo, se pueden descontar, hacer emisiones hasta de 65 millones de pesos, que es el tope máximo que Garantizar tiene autorizado por la CEPYME para avalar por pyme. Y la obligación negociable simple puede servir para estructurar distintos destinos, que pueden ser proyectos de inversión, obviamente inversiones productivas, compras de bienes de capital o incluso capital de trabajo. Y la principal ventaja que tiene para la pyme es que la pyme puede estructurar la deuda en base a su flujo de fondos, ¿sí? No tiene que adaptarse quizás a un sistema de amortización mensual, trimestral o semestral, sino que en muchos casos quizás puede hacer vencimientos de capital anuales y pago de interés trimestrales, más adaptado, digamos, en base a sus necesidades. Una figura interesante, sin duda, esta, la de la Sociedad de Garantía Recíproca, explorada por muchas pymes, ¿no?, de Mar del Plata y de la región en los últimos años, que han logrado, bueno, por un lado, mejorar las condiciones de acceso al crédito bancario, pero también, y esto se observa mucho, ¿no?, aquí en la Bolsa de Mar del Plata, bueno, poder vender cheques propios o de terceros dentro de lo que es el circuito bursátil, obviamente a otros inversores, o incluso colocar alguna obligación negociable o un pagaré. Realmente operaciones interesantes que, por un lado, diversifican la fuente de financiamiento, es decir, esto se puede sumar a lo que es el tradicional crédito bancario, y por otro lado, bueno, aparecen algunas condiciones de acceso al financiamiento que por ahí no están en los bancos, ¿no? Decía Luciana, por ejemplo, que los cheques se pueden descontar hasta un plazo de un año, algo que difícilmente se pueda lograr en los bancos del sistema financiero argentino. Así que atención con este detalle, porque muchas veces el empresario que no ha profundizado demasiado el análisis de las distintas alternativas de financiamiento que hay en el sistema, bueno, puede encontrar en la Sociedad de Garantía Recíproca un canal alternativo al circuito bancario tradicional. Tenemos un segundo tramo de la charla que manteníamos la semana con Luciana Espasandín, allí en la oficina de Garantizar, aquí en la ciudad de Mar del Plata. En el segundo tramo, Luciana nos cuenta cuáles son los requisitos para acceder a los avales de las sociedades de garantía recíproca y también cuánto tarda habitualmente en garantizar SGR la aprobación o el otorgamiento de ese aval. Primero y principal, lógicamente, ser pyme y tener acceso al certificado Mi Pyme, que se obtiene a través de la página de la FIP. Y luego, no, nada, tiene que tener, lógicamente, antecedentes, un balance, o si es persona física, ser responsable inscripto. Y nada, puede acercarse acá a nuestras oficinas. Nosotros estamos en Mar del Plata, en San Martín 3060, y pueden venir a consultar. El único requisito que tienen que cumplir es ser pyme y tener el certificado Mi Pyme. Bien. Por último te pregunto, ¿cuánto tiempo tarda aproximadamente un proceso de calificación para obtener el aval? Bien, nosotros tenemos dos tipos de garantías dentro de los avales, lo que son las garantías express y las garantías tradicionales. Las garantías express, actualmente estamos dando una respuesta en 48 horas a partir de que la pyme nos presenta lógicamente toda la documentación. La documentación igualmente es mínima la que se pide. Y se dan avales mediante esta garantía express hasta 3 millones de pesos y generalmente sin contragarantía. Es un producto estandarizado, ¿sí? Es decir, hay que cumplir determinados requisitos y se puede acceder. Son bastante flexibles y, como te decía, con documentación mínima. En 48 horas, 72 horas, nosotros le damos una respuesta a la pyme acerca del acceso a este aval o no, y luego, obviamente, la acompañamos en el proceso de búsqueda del banco monetizador o de hacerlo a través del mercado de capitales. Y luego lo que son las garantías tradicionales, que son las garantías financieras generales con las que nosotros trabajamos,
que llegamos hasta 65 millones de pesos, lógicamente, en base al proyecto de inversión que sea, la compra del bien de capital o el capital de trabajo que se vaya a financiar, es la documentación que se pide. A veces, depende del monto, requerimos un poco de documentación adicional o una explicación acerca de cuál es el destino de los fondos, el proyecto que se vaya a financiar, y generalmente también requerimos una contragarantía real, ya sea prenda o hipoteca. Lógicamente tenemos muchísima flexibilidad en cuanto a la contragarantía que ofrecemos y al aforo que tomamos, con lo cual muchas veces eso también es una ventaja para la pyme, y en estos casos el proceso de análisis dura entre 10 días y 20, dependiendo del monto y el destino de la inversión. Bien, para las empresas que están interesadas en este tipo de avales, lo ideal es comenzar, digamos, la gestión de todo el financiamiento y del aval a través de ustedes, o ir primero al banco o primero a la bolsa. No, nosotros siempre decimos lo mismo. Está bueno que primero se acerquen acá a nuestras oficinas. Nosotros acá estamos para atenderlos, asesorarlos y acompañarlos. Y como te decía anteriormente, nosotros al tener acceso y vinculación a toda la oferta de bancos y a toda la cartera de tasas de interés que hay actualmente, a veces es preferible y recomendable que se acerquen aquí. Nosotros le podemos conseguir y asesorar acerca de la mejor tasa o qué es lo que más le conviene en el momento en el cual va a tomar el crédito. Quizás hoy por hoy, al estar en esta vorágine financiera que hay en el país, es más difícil, digamos, que se acerquen a un banco determinado porque las tasas están cambiando día a día y hay distintas ofertas. Entonces se acercan acá y nosotros, en el momento que va a tomar el crédito, le recomendamos a dónde puede acercarse. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una pyme no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, en este tramo del programa vamos a analizar cómo marcha la actualidad del mercado inmobiliario, ¿no? Un mercado que, como usted sabe, ha sido golpeado en esta última etapa por los cimbronazos del dólar, ¿no es cierto? Todos los sectores en general han sufrido este fenómeno, pero bueno, claramente el mercado inmobiliario conjuga, por un lado, el shock financiero que ha tenido la economía desde el mes de abril y por otro, el impacto que esto ha generado en el mercado de créditos para la vivienda, ¿no es cierto? Que venía muy bien hasta el mes de marzo aproximadamente y que a partir de allí comenzó a deteriorarse progresivamente hasta caer a niveles de actividad muy bajos realmente con los últimos datos que manejamos. Y bueno, justamente hablando de datos, lo que vamos a hacer a continuación es compartir la última información generada por el Observatorio de Desarrollo Regional de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, que ya comenzamos a compartir en pantalla, que marca como siempre datos que indican actividad en materia de escrituras de compraventa, que es lo que usted está viendo en este momento, bueno, donde se observa claramente una tendencia descendente, ¿no? Allá por marzo, en el mejor momento de este año, se escrituraban aquí en la ciudad 1.277 operaciones. A partir de allí, mes a mes se ha venido cayendo hasta alcanzar los niveles que tenemos hasta agosto, le diría, ¿no? Porque entre julio y agosto hay una paridad bastante marcada, 864 y 870 operaciones respectivamente, aunque claro, cuando uno compara agosto de este año contra agosto del año 2017,
se observa, ¿no?, la intensidad de la caída, que es del 20% interanual. ¿Qué pasa en el mercado de crédito hipotecario? Bueno, este es el otro dato que habitualmente se genera en este informe de la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata. Ahí usted tiene la información, donde de las 592 hipotecas que se registraron durante el mes de marzo, caímos sistemáticamente mes a mes hasta alcanzar un mínimo en el mes de agosto, que es el último dato disponible, de 107 operaciones con una caída interanual del 70%. Realmente datos muy duros, muy contundentes, que marcan la realidad de un mercado que ha cambiado de manera sustancial desde el inicio del estrés financiero que está viviendo nuestra economía. Y bueno, como hacemos habitualmente para analizar esta información, vamos a charlar unos minutos con el martillero Diego del Valle, habitual colaborador de Mercados y Empresas en estas cuestiones. Bueno, así que en esta oportunidad, Diego, vía telefónica, nos va a hacer llegar sus observaciones en realidad en torno a lo que está pasando, ¿no?, en el mercado inmobiliario. Bueno, Diego, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Contanos cómo ves estos números. Buenas tardes, Marcelo, para vos, todo el equipo y los televidentes. Los números, bueno, marcan lo que quizás veníamos charlando mes a mes, allá por mayo, junio, que íbamos a ver este escenario que hoy vos estás mostrando, ¿no?, con un nivel de actividad que cuando vos lo podés analizar con estos números y estas estadísticas que surgen desde el registro, hay una claridad que al no tener la palanca del crédito, sin lugar a dudas el mercado inmobiliario en la ciudad de Mar del Plata se ve afectado nuevamente, y cuando vos empezás a analizar estos números, bueno, empezás a ver que vamos de vuelta buscando lo que yo digo un piso para General Pueyrredón en cantidad de escrituras, que seguramente van a tener que ver con estos números cuando no hay crédito. Fíjate que este último número de 107 hipotecas, bueno, te está mostrando, yo digo siempre, todavía un pequeño remanente de aquellas operaciones que tardaban 120, 150 días en aquellas personas que tomaron créditos y que, bueno, pudieron quizás cerrarlas todavía esas operaciones. Frente a una devaluación tan grande de diciembre a esta parte, de más de un 120%, con un dólar que hoy el Banco Nación está cerrando en 42,10 en este momento de la charla, el escenario es complejo, Marcelo, es complejo, y me parece que el mercado inmobiliario, los profesionales que nos dedicamos a esto, tenemos que seguir trabajando, hablando con cada cliente, propietario, vendedor, para que entienda toda esta circunstancia y sobre todo sepa que en el mercado usado vamos a tener que volver a retasar las propiedades y a poner valores que tengan que ver con cierto acuerdo a todo esto que estamos viviendo. Seguro. Diego, esto lo hemos conversado en más de una oportunidad con vos, ¿no es cierto? Pero viendo cómo avanza, digamos, la dinámica del mercado en los últimos meses, ¿vos ves que el valor de las propiedades, porque esto se trata en definitiva, está cayendo o puede caer en dólares? ¿Hay, digamos, se acepta esto desde el punto de vista de los propietarios? Porque esta es una discusión que inclusive se está planteando en Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país, ¿no? Yo creo que las operaciones que por lo menos, y esto voy a hablar a nivel personal para que ningún colega por ahí se sienta perjudicado en esto que digo a nivel personal. Nosotros las últimas operaciones que hemos hecho ha sido hablando con cada propietario, retasando las propiedades y bajando en dólares de los valores que teníamos allá por febrero, marzo, antes de todo esto que hemos vivido. Estamos hablando en el mercado usado de una baja del 20% en la búsqueda de la moneda dólar. Es decir, aquel propietario que tiene hoy una propiedad usada y que quiere vender en General Pueyrredón, va a tener que pensar en este porcentaje de acomodar los precios para poder tener una salida, porque lo que tenemos que remarcar es lo que vos decías en el prólogo, Marcelo, el mercado usado tuvo el movimiento que tuvo gracias a los créditos hipotecarios. Si nosotros no volvemos a tener créditos hipotecarios, y hoy es muy difícil para una persona que calce en todo el sistema del crédito hipotecario, lamentablemente la única salida de venta va a ser de vuelta la venta de contado. Y para la venta de contado, te reitero, en Mar del Plata, en el mercado usado, nosotros estamos viendo eso y estamos viendo también que algunos propietarios se animen a buscar algún tipo de financiación, por supuesto, en ese caso, sí, cubriéndose con la moneda dólar y buscando que la cuota en dólares sea una cuota previsible para esa persona, pero estamos buscando esos caminos para poder pasar todavía lo que viene. Ahora, Diego, 107 hipotecas, ¿no?, es lo que he registrado durante el mes de agosto. Vos decías, estas son operaciones remanentes que venían de algunos meses anteriores, que finalmente, bueno, se escrituran o se constituye la hipoteca, ¿no?, con algunos meses de atraso. ¿Esto quiere decir, en definitiva, que hoy operaciones de crédito nuevas no hay?
no hay nada. Y te diría más, mira, nosotros la semana pasada, para contarte un detalle actual, el viernes pasado nosotros cerramos una operación con alguien que tomaba un crédito de estos UBA, y lo ha sido sorprendente porque el lunes alcanzamos la documentación, el banco el martes nos dio respuesta y en el día de hoy ya estaba yendo el tasador. Fíjate la rapidez con que hoy está actuando, en este caso un banco público como es el Banco Provincia, pero ¿por qué? Porque no hay demanda de crédito. Entonces, yo creo que estos números que vos analizás, fíjate cuántos años estuvimos, Marcelo, por debajo de los 3 dígitos, es decir, nosotros estábamos en un mercado que hipotecas eran 60, 70, 80, me da la sensación que en este contexto vamos a ir para estos números. Estos números de 100 hipotecas, seguramente cuando te lleguen los nuevos números ahora de septiembre y vas a estar ahí y quizás estemos por debajo de los 100. No veo que ahí haya todavía un movimiento que se pueda arreglar con todo lo que estamos viendo en este momento. No, seguro, porque el escenario, lejos de distenderse, se ha complicado más, ¿no? Decías vos, el dólar está en 42 pesos este cierre de semana, con lo cual, bueno, es difícil pensar en una recuperación del mercado en estas condiciones, ¿no? Por último, Diego, un breve comentario en relación al mercado de alquileres. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estás viendo en este entorno tan complejo? Esta es una crisis, yo digo, distinta a todas, ¿no? Porque, por ejemplo, ves lo que vemos en el mercado de alquileres. El mercado de alquileres también está afectado. Por un lado está afectado por la gran cantidad, como decimos siempre, de créditos hipotecarios, 5.500 en 13 meses en todo General Porredón, que hasta abril salieron, hasta abril de este año. Ahí hubo una gran cantidad, un porcentaje muy importante de muy buenos inquilinos que salieron del mercado de alquileres. Entonces estás viendo Mar del Plata con una oferta muy importante, te diría histórica, en cantidad de propiedades ofrecidas en alquiler de vivienda, lo que hace que los precios se sostengan. No ha habido aumentos de precios, lo que sí hay es por supuesto una actualización anual de los valores, y esa actualización anual, estamos hablando de vivienda, que es lo que más le importa a la gente, tener el techo, la vivienda. Esas actualizaciones anuales en viviendas están con un máximo, con un límite del 30%, es decir, frente a todo este contexto que estamos viviendo en el alquiler de vivienda, la actualización es del 30%, recordando siempre, Marcelo, que nosotros tenemos una ciudad con valores que van de un ambiente tenés por 5.000 pesos, un 2 ambientes 6.000, 7.000 pesos, un 3 ambientes 8.000, 9.000 pesos, una casita conseguís por 11, 12.000 pesos, y siempre el inquilino paga solamente luz, gas y agua. Esto se mantiene, y te digo más, está costando a veces alquilar, que el propietario consiga un inquilino que reúna las condiciones para también tener una locación tranquila. Seguro. Muy claro, Diego, muy completo tu informe. Te agradecemos mucho esta participación tuya vía telefónica, ¿no? En esta oportunidad. Bueno, esto obviamente obligados por las obligaciones, ¿no? Que básicamente uno tiene durante la semana. Así que te agradecemos la participación y volvemos a hablar seguramente en las próximas semanas para que nos actualice un poco el panorama inmobiliario. Perfecto. Gracias, Marcelo, a vos, a todo tu equipo, y que tengan un lindo fin de semana los televidentes. Buen fin de semana. Bien, conversamos entonces con Diego del Valle, como siempre actualizándonos la información relacionada con la actualidad del mercado inmobiliario. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y después de esa pausa cambiemos de tema. Vamos a estar hablando de la actividad de ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, aquí en Mar del Plata. Esto después de la siguiente pausa. Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
Bien, y volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas para hacer referencia ahora a la actividad de ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, aquí en la ciudad de Mar del Plata. 10 años de vida de esta filial que realmente ha llevado adelante numerosos eventos, ¿no es cierto?, aquí en nuestro medio, y más allá de las reuniones mensuales, ¿no?, donde se tratan distintas actividades que tienen que ver con capacitación o incluso, bueno, el análisis de determinados temas de coyuntura que obviamente tienen que ver con el día a día de los recursos humanos. Ya están en preparativos para lo que va a ser la 8ª edición del Congreso Regional de Recursos Humanos, de eso vamos a hablar enseguida, pero antes, bueno, uno de los temas que aparece habitualmente en estas reuniones mensuales y que generan mucho debate y mucho análisis porque es una realidad desde el punto de vista de las demandas que genera la profesión, es, bueno, el futuro del trabajo, ¿no es cierto?, lo que va a ser seguramente, bueno, ya es, podríamos llamar también, pero se va a intensificar en los próximos meses y años, bueno, la convivencia entre, bueno, la tecnología y el recurso humano, ¿no es cierto? Esto va a generar desplazamiento de puestos de trabajo, cómo se van a complementar, bueno, todo esto se analiza en esas reuniones porque claramente es una cuestión que tiene que ver con la realidad global de los recursos humanos, es decir, no afecta solamente al mercado aquí en la ciudad de Mar del Plata. Así que conversamos sobre este tema en la semana con el contador Jorge Terreu, uno de los directivos de ADRA aquí en Mar del Plata, que nos contaba de la siguiente manera cómo están viendo, ¿no?, este tema del futuro del trabajo. Independientemente de la coyuntura, que todos lo conocemos, la idea es poner un poco la mirada más adelante, hacia futuro, o sea, a mediano plazo. Y lo que estamos viendo es temas que tienen que ver con la agenda a nivel global, pero que también llega a Mar del Plata. Un tema muy importante que va a rozar algunos aspectos del Congreso tiene que ver con el futuro del trabajo y qué va a pasar de acá a unos años. O sea, ¿vamos a seguir trabajando de la misma manera que ahora? La respuesta es no. Paulatinamente el trabajo en relación de dependencia, como hoy conocimos, va a ir desapareciendo para ser sustituido por otras formas de trabajo, ¿no?, que tienen que ver con los freelance, que tienen que ver con trabajar por proyectos, que tienen que ver quizás con jornadas de trabajo no tan extensas, y viene de la mano con una suerte de eficientización de los procesos que impactan en el mundo laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Se habla mucho de la transformación digital, de la robotización, de la automatización, y poco la idea es derribar algunos mitos. Uno, cuando habla de robotización, lo primero que piensa es un humanoide ocupando el lugar en una línea de montaje de una persona, y no estar así, si bien hay procesos productivos que así lo hacen, desde otro punto de vista, tienen que ver con cómo hacemos el trabajo más eficiente a través de un soft que los procesos que pueden ser automatizados y que pueden ser de alguna manera reemplazados por un soft, que son más eficientes, que pueden trabajar durante toda la noche, que no tienen errores. Bueno, pero que ese puesto de trabajo que es reemplazado por un soft tenga una contraprestación y es trabajo con mayor valor agregado por parte de la persona. Esto tiene que ver con mayor contacto interpersonal, con campañas de fidelización, con estar más en contacto con el cliente, con un proveedor. Tiene que ver con el desarrollo de habilidades blandas y quizás un data entry, acostumbrado a realizar un trabajo más rutinario, ahora tiene la posibilidad de desarrollar tareas que, en fin y al cabo, lo van a gratificar más. Está claro. Ahora, toda esa transformación, ese cambio en el mundo del trabajo, sugiere una preparación para los jóvenes, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto, digamos, que tanto se plantea en la actualidad en relación a las dificultades que hoy tiene un joven que tiene que elegir qué carrera estudiar o qué estudios, en definitiva, llevar adelante, digamos, viendo ese futuro tan cambiante y tal vez tan incierto a unos años, ¿no? Mira, estás tocando un tema que ese es el tema crítico. Yo no tanto el tema del futuro del trabajo, sino cómo nos estamos preparando a nuestras generaciones para eso. Y vemos que es un tema básicamente de programas de educación. Hoy los programas para la capacitación y la graduación de nuestros recursos muchas veces responden a carreras tradicionales que hoy día o a corto plazo ya van a estar siendo reemplazadas por muchos de estos procesos. Ese es el gran desafío que tenemos. No tanto preocuparnos por cómo vamos a hacer para trabajar, sino qué es lo que vamos a trabajar. Y ahí los planes de estudio y la forma de poder capacitarse, formarse, el desafío pasa por ahí, porque hay una disociación. Nosotros vemos una disociación entre lo que hoy se está estudiando y lo que
el mundo va a demandar o está demandando. Ese es el punto. Bien, y como nos comentaba Jorge Terreu, bueno, es cuestión de ser innovadores, ¿no? En lo que tiene que ver con buscar la complementariedad entre el recurso humano y el insumo tecnológico, que viene a mejorar muchos procesos y que, bueno, genera necesidad de pensar cómo reinsertar a esa persona que tal vez se ve desplazada de su puesto de trabajo por bueno, algún soft nuevo, alguna aplicación nueva, y bueno, a través de la búsqueda de una nueva ocupación probablemente incluso se le pueda generar mayor valor agregado, ¿no es cierto?, a la tarea que esa persona está realizando hasta el momento. Pero decía Jorge Terreu también que esta cuestión del futuro del trabajo va a estar presente en el 8º Congreso Regional de ADRA. Esto va a ser el día 14 de noviembre, es decir, estamos a bueno, algunas semanas, ¿no es cierto?, de este evento que habitualmente congrega a muchos profesionales, no solamente de Mar del Plata, sino también de la región. En el segundo tramo de la charla, Jorge Terreu nos cuenta algunos detalles de lo que va a ser ese 8º Congreso Regional. Este 8º Congreso de Recursos Humanos, que tiene carácter regional, se va a llevar a cabo el 14 de noviembre en las instalaciones de Hotel Sheraton de Mar del Plata. Y tiene como título competencias para el cambio, ¿no? Desarrollo de competencias para el cambio. Y va a ser un congreso muy rico en cuanto a no solamente a la temática, sino a los expositores que tenemos. Ya existe una cierta gimnasia que permite que cada año tratemos de hacerlo un poquito mejor y perfeccionarlo, esa es la intención. Y en esta oportunidad vamos a contar también con la presencia física del presidente de ADRA a nivel nacional, el licenciado José Agio, y con miembros de la comisión directiva, como el licenciado Gustavo Aquino, que se va a acercar a Mar del Plata, bueno, a contarnos un poco qué es lo que está pasando y qué mirada tienen. Vamos a tener también un espacio para tratar todo el tema de las nuevas tecnologías y las nuevas competencias para el desarrollo de habilidades. Va a haber también un segmento de empresas locales. Esto siempre es muy interesante porque nos actualiza qué está pasando en las empresas, cómo están manejándose para reclutar las personas que necesitan, qué dificultades se encuentran, qué soluciones se ha encontrado para esto. En un contexto tan cambiante como tenemos también a nivel local, siempre está bueno ayornarse desde esta perspectiva. Y hay un segmento que siempre está presente en el Congreso, vinculado a la arena social, a la responsabilidad social, en este caso un programa de formación de jóvenes para insertar en el mundo laboral. Y como novedad, pues siempre tenemos novedades, desde el punto de vista del profesional de recursos humanos, vamos a tener un panel que nos cuente aquel que está iniciando su carrera, qué mirada tiene, qué perspectivas, qué incentivos, aquel que está promediando su carrera laboral, que también nos transmita sus experiencias, y por último alguien que está en la última etapa de su carrera, a punto de jubilarse, y qué recorrido puede aportar a los asistentes. Son como 3 segmentos dentro de la misma vida de esa profesión. Básicamente esos son los temas que vamos a tener. Digamos, el Congreso es abierto, tiene temáticas de interés general y también específicas, pero la idea es sumar y que pase una jornada diferente en un ámbito muy lindo y que podamos llevarnos en nuestro portafolio algunas experiencias, inclusive vivenciales. Bien, y para cerrar esta presentación de lo que va a ser el 8º Congreso Regional de ADRA, el día 14 de noviembre, compartimos a continuación, ya lo ponemos en pantalla, bueno, el afiche justamente con el cual la gente de ADRA Mar del Plata está difundiendo la realización de este evento. Ahí usted tiene toda la información. Bueno, el nombre de alguna manera o el título principal de este encuentro, Competencias para un Mundo en Cambio, el 8º Congreso Regional de ADRA, el día 14 de noviembre en instalaciones del Hotel Sheraton de Mar del Plata. Los interesados en participar de este evento, bueno, pueden buscar más información o directamente realizar inscripciones a través de Facebook. Allí está ADRA Mar del Plata, con lo cual, bueno, llegando al sitio de Facebook de ADRA, se puede, le reitero, buscar detalle de lo que es este cronograma que describía a grandes rasgos Jorge Terreu y también directamente vincularse con la gente de ADRA aquí en Mar del Plata para realizar inscripciones. Cambiamos ahora nuevamente de tema y vamos a hablar de propiedad horizontal. Y en nuestro habitual espacio vinculado con la vida en los edificios, en esta oportunidad vamos a hacer referencia
a un tema que realmente preocupa y mucho, que es el aumento de las expensas comunes, ¿no es cierto? Usted sabe que esto está golpeando y mucho en los presupuestos familiares y bueno, en las últimas semanas se generó principalmente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires una serie de informaciones que apuntaban básicamente a intentar generar algunas medidas en los edificios para reducir el impacto en las expensas comunes de la inflación, ¿no? Que usted sabe que es el problema principal que hoy atraviesa en nuestra economía. Allí se mencionaba, por ejemplo, temas relacionados con la creación de una cuenta corriente gratuita para los consorcios, también con lo que es el espaciado, ¿no? De controles de ascensores o incluso del estado de los tanques de agua. Bueno, todas medidas que apuntan, le reitero, básicamente a reducir el costo de las expensas comunes en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Es aplicable esto a la ciudad de Mar del Plata? Bueno, este tema lo analizamos como siempre con la palabra del doctor Juan Antonio Costantino. Mire, yo he estado leyendo la información y he estado dialogando con gente que está promoviendo este tipo de medidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en realidad podríamos decir, y creo que vamos a coincidir, que es mínima la incidencia que puede significar en la disminución del costo de las expensas estas medidas que se están tomando. Por ejemplo, la cuenta corriente gratuita tiene un costo de mantenimiento, una cuenta corriente que no incide absolutamente para nada en el volumen de gastos de un edificio. Hay otros temas con los cuales uno tiene sus serias dudas, como por ejemplo hacer los controles periódicos de limpieza de tanque de agua, de matafuegos, de mantenimiento de ascensores, sacando la rutina actual y pasarla lo que eran cada 3 meses a un año, etcétera, etcétera. Bueno, el tema también del control de las calderas y espaciar el control es un tema peligroso, podemos decir, y no costoso, no incide mucho. Lo que sí, por ejemplo, puede llegar a incidir en el inicio del costo de la vivencia en un edificio es que en la Ciudad Autónoma consiguieron lo que no consiguieron por ley, lo consiguieron modificando el Reglamento General de Construcciones y obtuvieron una disposición del municipio que dice que todo edificio que tenga más de 15 unidades funcionales tiene que tener obligatoriamente un departamento destinado al encargado con las mismas condiciones técnicas y edilicias que los demás departamentos. O sea, si los demás pisos tienen piso de porcelanato, el departamento destinado al encargado también lo tiene que tener. Eso fue una conquista del gremio y ahora eso ya prácticamente es inminente que se va a dejar sin efecto y eso en alguna medida va a incidir en la disminución del valor de compra porque quien está comprando en estas condiciones está pagando proporcionalmente un departamento más. Esta figura que yo le estoy comentando no existe porque en ningún edificio hay obligación de tener un departamento destinado al encargado en forma obligatoria, porque uno puede tener encargados sin vivienda, por ejemplo. Lo que sí yo les puedo asegurar es que la incidencia del aumento de las expensas, que ha llevado a una morosidad de aproximadamente un 30%, uno de los picos más altos que se conocen, está en las tareas de inversión y de mantenimiento grosas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, todos los edificios en los cuales tenga que cumplirse con la normativa de Camusi y Gas Pampeana, estamos hablando de contratos de 500, 1.000 pesos, 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos de acuerdo a la estructura del edificio. El cumplimiento de la ordenanza municipal de mantenimiento de fachada, estamos hablando de edificios grandes, contratos de 5, 6, 7 millones de pesos. El cumplimiento de la ordenanza de mantenimiento y regularización de ascensores, esos son los núcleos, junto con sueldo y cargas sociales, esos son los núcleos pesados económicamente en la vida de un edificio. Y eso es muy difícil de reducir.
Y como usted veía, el doctor Costantino es bastante escéptico, ¿no?, en relación al impacto que este tipo de medidas que se están aplicando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan generar alguna mejora en lo que tiene que ver con los números de los consorcios aquí en la ciudad de Mar del Plata. Decía Costantino, y me parece que con mucha razón, ¿no es cierto?, que las partidas más importantes son otras, ¿no?, las que tienen que ver, por ejemplo, con sueldos y cargas sociales y también con el impacto, por ejemplo, ¿no?, de las obras de mantenimiento o readecuación de las instalaciones de gas que se están llevando adelante en muchos edificios de nuestra ciudad. En el segundo tramo de la charla con Costantino, bueno, hablamos de cuáles son, a su juicio, los elementos que sí están disponibles aquí en los consorcios de Mar del Plata para intentar mejorar la ecuación económica de los consorcios. Lo único que uno puede pensar en reducir gastos es decir, bueno, que la Asamblea elija la mejor empresa con el mejor precio, ¿no es cierto?, y la mejor financiación de pago, pero no se puede salir de este esquema, reitero, a lo que se suma sueldo y cargas sociales, ¿no es cierto? Entonces, todas estas variantes que se están utilizando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no tienen prácticamente incidencia en lo que significa el peso para un consorcio de estas erogaciones de las cuales estamos hablando. Bien, y ahora, doctor, yendo al tema de la morosidad, que usted decía está alcanzando niveles casi inéditos, ¿no es cierto?, en el tema de pagos por expensas. ¿Cómo analiza usted, digamos, cómo debería manejar esto una administración, teniendo en cuenta que claramente hoy hay un problema financiero en muchas familias, ¿no es cierto? Pensamos inclusive en los jubilados, que son muchos aquí en Mar del Plata, que ocupan departamentos. ¿Cómo manejar este tema? Mire, el problema es lamentablemente de la persona que no puede pagar. Ahí el administrador no puede hacer maniobras como para diluir un poco esta carga, ¿no es cierto? Porque el principal problema de esta carga es para personas que tienen un sueldo fijo o gente jubilada que tiene un ingreso fijo, ¿no es cierto? Porque estas mismas personas, si viven en una casa que no está afectada a propiedad horizontal, quizás el costo de mantenimiento a nivel anual puede ser igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la persona decide cuándo y cómo hace la reparación que tiene que hacer. Claro. Entonces puede decidir que cuando cobre el aguinaldo va a realizar la pintura, cuando cobre un retroactivo va a arreglar el techo, por ejemplo, pero cuando uno está vinculado al sistema de propiedad horizontal, es como el reloj de un taxi que mensualmente va cayendo y va sumando. Entonces, el administrador no tiene herramientas como para evitar esto. Una de las posibilidades, que ya las hemos charlado en alguna otra nota, una de las posibilidades, pero es muy específica para determinados edificios, es analizar con la nueva ordenanza en materia de publicidad, la factibilidad de tener publicidad en las medianeras, la factibilidad de colocar antenas de empresas de telefonía en la terraza del edificio. O sea, pero más allá de esto, no es una empresa comercial que pueda salir a vender un producto y achicar en alguna medida los gastos que pueda tener, los gastos fijos que pueda tener, ¿no es cierto? Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Juan Antonio Costantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval.
Bien, último tramo del programa y tiempo ya entonces de entrar de lleno en lo que ha sido la semana financiera, una semana que en la Argentina ha estado claramente caracterizada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el posterior salto del dólar, ¿no es cierto? El dólar que no detiene su marcha, cierra en la semana 42 pesos en el tipo de cambio minorista, en promedio, no en todos los bancos del circuito financiero, y bueno, la preocupación, ¿no?, en el sentido de que el corto plazo aparece como desafiante, en el sentido de que muy probablemente la semana próxima se ponga a prueba la banda superior que se ha pactado con el Fondo Monetario Internacional. Hasta aquí el Banco Central no ha intervenido en el mercado de spot, es decir, a través de ventas directas, sí a través del mercado de futuros, pero se espera que en la medida que el dólar se acerque o toque los 44 pesos, bueno, como le decía en la apertura, el Banco Central deberá intervenir con ventas de hasta 150 millones de dólares diarias. Así que veremos si esta prueba efectivamente se concreta la semana próxima. Por lo pronto el dólar volvió a saltar, terminó en 42 pesos y el resto de las variables financieras relevantes, ¿no?, aquí en el circuito financiero quedó de la siguiente manera, con el índice Merval en fuerte caída en dólares, ¿no? Esto muy probablemente lo que esté mostrando es que vamos a una recesión extensa, ¿no es cierto? Esto viene de la mano un poco de lo que le comentaba en la apertura, en el sentido de que buscando un déficit cero y al mismo tiempo, bueno, restringiendo la expansión de la base monetaria hasta mitad del año que viene, obviamente la economía se va a enfrentar a periodos donde difícilmente se recupere de manera rápida la actividad económica. Y por otro lado, bueno, el tema de los bonos que habían arrancado bien la semana, que saltaron el día del anuncio del acuerdo, pero que después se debilitaron, cayeron fuerte este viernes, bueno, terminaron flojos. En general, bueno, realmente la semana ha sido turbulenta, muy volátil, habrá que ver cómo sigue esto desde la semana próxima. Dentro del mercado de acciones vamos a comentar algunos detalles, digamos, que tienen que ver con lo que ha sido la semana financiera, ya hablando del panorama internacional, pero que afectó a lo local. Bueno, dentro de las acciones se destacaron estos días las vinculadas con el negocio petrolero. ¿Por qué? Porque el barril de petróleo, tanto el Brent, que cotiza en Europa, como el WTI en los Estados Unidos, alcanzaron niveles no vistos desde el año 2014. Le explicamos las causas con este video de la agencia Tela. El precio del petróleo Brent subió a niveles del año 2014 después que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, ignorara las presiones de Donald Trump para aumentar más la producción. El barril de Brent del Mar del Norte, referente internacional del precio del crudo, se disparó hasta situarse en $80.60, después de haber alcanzado los $80.94 en la madrugada. Arabia Saudita y su aliado externo de la OPEP, Rusia, descartaron un incremento adicional de la producción de crudo, tal cual lo había solicitado Trump. Ante esta situación, el petróleo de referencia de Estados Unidos alcanzó también su nivel más alto en los últimos 2 meses, ubicándose en $71.39. Bien, y estos datos relacionados con el mercado del petróleo fortalecieron las acciones del sector, ¿no es cierto?, tanto en los Estados Unidos, en los mercados mundiales en general, como también aquí en la Argentina, ¿no?, donde se destacó, entre otras acciones, Petrobras Brasil, ¿no es cierto?, que saltó de manera interesante a lo largo de los últimos días, aunque habrá que ver si esto se convalida, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la tendencia de mediano y largo plazo de este papel, porque tenemos por delante en los próximos días las elecciones presidenciales, ¿no?, allí en Brasil, que realmente genera mucha incertidumbre acerca del resultado final, con, bueno, todo lo que ha sido una campaña realmente muy conflictiva y con un resultado de final totalmente abierto, ¿no? Así que las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre realmente entendemos que van a tener mucho que ver con la tendencia de Petrobras y de otros papeles brasileños en las próximas semanas y meses. El otro dato que le queremos destacar de lo que ha sido la semana financiera en el plano internacional son los problemas en Italia. Esto golpeó muy fuertemente a las bolsas europeas, afectó un poco también el andar de los mercados mundiales en general el último viernes, porque bueno, el proyecto de presupuesto del gobierno italiano para los próximos años, bueno, apunta a un déficit fiscal más allá de lo que se puede pensar, ¿no es cierto?, en el marco de la Unión Europea, y esto ha generado nerviosismo en las últimas horas en la zona euro. Tensión en los mercados por la propuesta del gobierno italiano para su próximo presupuesto.
El pacto del gobierno trasalpino para elevar el déficit reabre un nuevo conflicto con Bruselas y dispara la prima de riesgo italiana, desencadenando una venta de bonos del Estado. El gobierno aprobó elevar el déficit al 2,4% del PIB para los próximos 3 años. El Ministerio de Hacienda prevé que un objetivo de déficit superior al 1,9% pondría en peligro la contención de la deuda de Italia, la más alta de Europa después de la de Grecia. La Unión Europea exige que Italia reduzca progresivamente la brecha fiscal para controlar su deuda. No nos interesa una crisis entre la Comisión Europea e Italia, ha dicho el comisario europeo de Economía. No interesa a nadie porque Italia es un país importante, pero tampoco tenemos interés en que Italia no respete las reglas y no reduzca su deuda, que sigue siendo explosiva. El presupuesto de 2019 moverá más de 30.000 millones de euros. Destinará 10.000 millones a la política insignia del Movimiento 5 Estrellas, una renta para la ciudadanía de hasta 780 euros al mes destinada a 6 millones de italianos. El presupuesto también contempla el acceso a la jubilación para 400.000 empleados, que costaría 7.000 millones de euros. 12.400 millones servirían para frenar un aumento del IVA. Roma abre así un nuevo conflicto con Europa. La bolsa de Milán cerró este jueves a la baja, al igual que las principales bolsas europeas. Bien, un tema para seguir, sin duda, este del presupuesto italiano y su impacto en los mercados europeos, pero por extensión en todos los mercados del mundo. Bueno, una cuestión que se suma, ¿no?, las tensiones comerciales entre China y los Estados Unidos para generar un fortalecimiento del dólar, que es lo que vimos en la segunda mitad de la semana. Un tema que de continuar en los próximos días obviamente podría afectar a los mercados emergentes. Y aquí en América Latina, por supuesto, el tema a seguir son las elecciones presidenciales en Brasil del próximo 7 de octubre, porque claro, el futuro político de Brasil realmente tiene mucho que ver con el futuro económico de la Argentina, que tiene Brasil como su principal socio comercial. Nos queda tiempo simplemente para compartir datos que tienen que ver con el panorama de tasa de interés en este cierre de semana, así que como siempre vamos a continuación a mirar un poco cómo quedaron las tasas de las letras del Banco Central y también de los principales títulos públicos nacionales en dólares que cotizan en la bolsa argentina. En primer lugar, como les decía, vamos con las letras del Banco Central. Usted sabe que estas letras tienen fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Porque hasta diciembre el Banco Central va a continuar emitiendo estos títulos que buscaban esterilizar, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero excedente en la economía. Bueno, aquí usted tiene los datos que marcan el cierre de las últimas operaciones de este viernes. Las letras para el 17 de octubre, es decir, el vencimiento más corto, cerraban con una tasa del 55% anual. Para el 21 de noviembre, 48%, y para el 19 de diciembre, 52% anual. Por último, los principales títulos en dólares que le decía, arrancaron bien la semana, saltaron el día del anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero se debilitaron de manera preocupante en este cierre de semana, así que habrá que ver cómo sigue esta tendencia en los próximos días. Pero bueno, ahí usted tiene los títulos más operados, el Bonar 2020, que está cerrando la semana con un rendimiento del 8,3% anual en dólares. Este es un título que vence en octubre del año 2020. El Bonar 2024, que vence en mayo del año 2024, 9,6%. Y por último, le marcamos como siempre el bono de descuento, que termina con una TIR, un rendimiento proyectado del 10,6%. Rendimientos muy altos, claramente, en la comparación internacional, que reflejan, como siempre decimos, el nivel de riesgo, ¿no es cierto?, que todavía los inversores siguen percibiendo de las finanzas argentinas. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.